Y haz de cuenta que yo decía que iba con amigas y así, pero la verdad siempre andaba con miedo porque pues siempre les tenía que contestar el teléfono si me hablaban, o sea, como que sí andaba ahí con, pues sí, con miedo de que me descubrieran, pero pues me valía madre al final, como quiero lo hacía. Y lo que empezó a pasar fue que yo lo empecé a meter a mi casa. Ok. Como yo no me podía, como esta droga no duermes, ¿verdad? Sí. Entonces me tenía que meter a las 12 y era como que, pues no mames, o sea, pues no tengo sueño y yo quiero estar con él. Y lo empecé a meter a mi casa. Y a escondidas. Ok. O sea, en las noches. Sí, las madrugadas. Ya. Pero a veces se quedaba ahí 2, 3 días en el closet. No mames. Sí. Y ahí lo dejaba y yo no quería que se fuera. O sea, bien loca. Yo me das cuenta que lo tenía secuestrado en mi casa. Ya. Y le decía, ¿qué quieres de comer? Y no, yo te pido sushi y no sé qué. Y el vato ahí. No mames. Ahí lo tenía. Entonces, pues después un día, ya después de varios años así, resulta que yo me embarazo. Yo perdí un bebé en el consumo. Ok. Y yo me embarazo de él y yo dije, bueno, a lo mejor con este bebé ya mis papás ya lo van a querer y como que según yo iba a Porque cambiar. siempre había pedo con él, me imagino, en tu casa. O sea, no es como que no era bien recibido, obviamente. Sí, no, claro que no. No se podía ni acercar, o sea, no lo podía ni ver. Y al final, pues me embarazo y... Pero yo no le dije a nadie. Nadie sabía, o sea, nadie sabía. Y el último día, hace cuenta que yo perdí el bebé, no me di cuenta y me empecé a sentir súper mal. Y fue, o sea, rápido cuando perdiste el bebé, pasó un tiempo. O sea, de embarazo, ¿cuánto tiempo tuviste? No, ya tenía como 8 meses. Ay, no manches. Sí. Y en ese tiempo me sentía muy perdida y porque tampoco la verdad él no me quería, o sea, la ferrada era yo. Ya. Y yo no le dije ni a mis amigas, ni casi no tenía amigas, o sea, pues no le hablaba a nadie en ese tiempo. Pues sí tenía amigas, pero no es como que les iba a hablar y decir, oye, fíjate que está pasando, Pasó o sea, esto, sí, o no sea. tenía el valor como para decirlo. Y yo me sentía como atrapada en esa situación horrible, me acuerdo que esos meses los vivía bien feos porque él también se me perdía y yo decía, es que ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿y cómo? O sea, y aparte ya tengo 3 Sí. y cosa, ¿qué voy a hacer? Y yo quería que él me llevara al hospital. Entonces, cuando que nunca me contestó cuando yo sentí algo, o sea, como que sentí que ya era momento de ir y él no me contestó como 3 días y yo me quedé en mi casa. Y luego llegó un momento que yo me empecé a sentir súper mal, como que tenía mucha temperatura y me tomaba así como que mis papás son médicos. Sí. Entonces yo les decía, díganme algo porque me siento muy mal, ¿de qué? Pero no, No, o sea, no sabían que estás embarazada. no. Pues yo me ponía ropa así como que Muy holgada. muy holgada y trataba de no salir de mi cuarto ni nada. Y claro que sí me preguntó una vez mi mamá, ¿estás embarazada? Y yo, no. No sé, comí mucho. Sí. O sea Pero que... 8 meses, o sea. Sí, claro. No manches. O un poquito más, o sea, ya estaba a término. Ok. O sea, estaba a término. Y luego después me empecé a sentir muy mal. Me acuerdo que le hablé a mi prima y ella me dice que yo le hablé así como que ya mi voz se escuchaba así como que no como que borracha. Pero pues no estaba borracha. Lo que estaba pasando era que me dio una infección. Haz de cuenta que me dio algo que se llama shock séptico. Ok. Y haz de cuenta que total le hablé a mi prima. Me dijo, no, mi prima vive en Cumbres, vive muy lejos de mi casa, ¿verdad? Ujú. Y me dijo, no, háblale a tu cuñada, o sea, Rosy, la esposa de mi hermano. Y le hablé a ella y le dije, ven, llévame al hospital. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, tú llévame, por favor, no me preguntes nada. Ahorita te digo, pero ocupo que me lleves ya. Y claro que sí le dijo a mi hermano, porque yo le dije, no le digas a nadie. Claro que le dijo a todos. ¿Tu hermano es mayor que tú? Sí. Y en 5 minutos ya estaba mi mamá con la camioneta prendida, de que vámonos al hospital. Y en el camino me decían, ¿qué pasó? O sea, ¿qué te pasa? Y yo, no, es que estás embarazada. Y yo, hasta ahí mintiendo, que yo no. Y luego, no es la verdad. Y yo, bueno, sí. Pero en el camino ya no me acuerdo casi de nada. Y me acuerdo que eran tiempos COVID, entonces llegas al hospital y te hacen pruebas, ¿no? Para si no, si te salen, positiva, no entras. Ujú. Y... O sea, eso fue ya recientemente. Sí, eso fue en el 2020. Ok, ok. Eso fue en el 2020. Y luego, fue en julio. Me acuerdo, Ok. fue el 7 de julio de O 2020. sea, casi luego de... Estábamos en ese tiempo, ya como que habían dicho que ya cerráramos Sí. negocios y esas cosas, ¿no? Sí, cuando estaba todo cerrado. Ok. Y luego, ya casi no me acuerdo de nada, no me acuerdo que llegué, me hicieron la prueba, yo estaba gritando como del dolor, o sea, me dolía mucho todo, no sé, como que me estaba desvaneciendo. Y de repente me levanto y ya era septiembre, o sea, de julio a septiembre. Ok. Y yo no me acuerdo de nada de esos 2 meses. No manches. Y desde cuando que llegué y pues dijeron, Erika no va a pasar la noche, o sea, no tenía pronóstico de vida, fue como que ya se va a morir. Porque pues tenía el bebé y no me podían abrir como por cesárea porque
mi sangre estaba tan infectada ya que si me abrían, no sé qué me pasaba, me desangraba. Ok. Y pues yo no estaba consciente como para tenerlo natural. Sí. Y no sé cómo le hicieron, la verdad, los doctores para sacarlo. Pero pues hace cuenta que yo quedé tan grave que me tuvieron que inducir coma para como que pasara un poco la infección. O sea, como que fue lo que tuvieron que hacer. Ok. Y estuve 3 semanas, creo, en coma. Y luego me tuvieron que dar que 25 donadores de sangre, de que me tuvieron que resucitar como 5 veces, no sé cuántas. Que la coma es cuando, digo, creo saber qué es, pero es cuando como que te ponen en un estado donde pues simplemente estás acostada, dormida y ahí recuperándote Sin pensar nada, sin pensar hablar ni nada. nada. Es como que para que tu cuerpo no se mueva y como que te recuperes más pronto, yo Ok, creo, ¿verdad? No sé sí. exactamente. Pero... Pero en ese tiempo, blackout, o sea, nada, Nada. por tu mente nada. No, Ok. y entré a la cirugía varias veces porque me tuvieron que quitar la matriz. Entonces, pues me la quitaron y luego me quedó un coágulo y luego una infección y me abrieron como 5 veces. No manches. Y yo no me acuerdo de todo eso porque como que estaba muy medicada. Ajá. Muy medicada. Y para cuando yo como que agarré un poquito de conciencia, ya estábamos en septiembre. Ok. Y fue de que ya cumpliste años, porque yo cumplo en julio. Ya. Y fue de que no mames, ¿cómo? Y todos los días me tenían que explicar qué había pasado. Porque a mí yo perdí la memoria a corto plazo. Ok. Entonces, cuando que yo me levantaba y pues estaba sin poder hablar, sin poder caminar, porque pues ya tenía mucho tiempo acostada y se te atrofian los Sí. músculos. Y pues tenía conectado aquí esto y me hicieron traqueotomía. Esa es Y lo la que te cicatriz, quedó aquí. sí. Ok. Entonces yo decía, ¿qué pedo? O sea, y no podía moverme, tampoco no tenía fuerza. También ella estaba súper flaquísima. Y fue poco a poco que me fui recuperando. O sea, como que yo sí me acuerdo momentos de que se me iba el aire y me tenían que aspirar aquí como con un aspirador. Sí. Y empezaba la máquina, ti, 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 ti. Y yo decía, no, ya me voy a morir. No manches. Y Pero no. ya estás consciente, o sea, ya estabas consciente. Y estaba consciente, pero seguía como en cuidados intensivos. Sí. Y me acuerdo que yo tenía un pizarroncito y allá escribía, pero escribía bien mal porque no tenía coordinación. Pero ahí toda la coordinación, Ok. todo. Y haz de cuenta que escribía todo chueco y lo borraba y me desesperaba porque no me podía comunicar. Mi sonido era mira, para que me hicieran caso, le hacía así. Para que así como... Para que está volteara la hablando. gente porque no podía hacer ningún Sí. sonido, ningún sonido. Y pues ya haz de cuenta que salí de esa. Pero en mi casa me llevaron en una ambulancia, en una camilla, o sea, porque no podía caminar todavía. Ok. Y pues mis papás me dicen que, o sea, yo la verdad en ese tiempo, yo Era creo como que, septiembre, dices. sí, yo no sufrí tanto porque yo no me acuerdo, pero pues mi familia me dicen, Erika, es que te lloramos como muerta, o sea, hasta me dieron los santos solos que va un padre y te bendice. Neta. 2 veces O sea, cuando fueron. estabas en el hospital. Sí, o sea, que les dijeron O sea, varias realmente veces. sí estuvo bien crítico ese proceso Sí. del hospital. O sea, sí te pudiste haber muerto ahí. Sí, o sea, fue milagroso mi recuperación, Ok. la verdad, sí lo agradezco a Dios y a mis papás de todos, porque yo creo que fueron muchas circunstancias que me ayudaron a estar aquí, o sea, a seguir aquí, porque si mi papá no fuera médico y no conociera a la gente que me ayudó, no estuviera aquí. Y si... Muchas cosas, ¿no? Que yo me pongo a pensar que digo, que imagínate que hubiera nacido en otra parte y hubiera pasado esto, o sea, me hubiera muerto. Me hubieran llevado a otro hospital, me hubiera muerto. Sí, o sea, de que- realmente tú corriste con mucha suerte por el contexto que hay alrededor tuyo. O sea, tus Sí. papás, tu familia, la que se dedican tus papás. O sea, sí, fue una liviana bien cabrón. Sí. Y de hecho, o sea, de enfermeros de ahí yo me hice amiga de todos ahí porque al final, porque yo no sé cómo me comunicaba y chismeaba cosas sin hablar. O sea, hasta ahí yo en el chisme. Y me dijeron de que ya después de que me recuperé, de que todos pensamos que te íbamos a morir, o sea, que tus papás estaban haciendo esfuerzos de más para que vivieras, pero que no ibas a, o sea, que no lo ibas a hacer. Ya. O sea, sí estuvo bien, bien difícil. Yo todavía a veces no me creo que viví eso, como que yo lo tomo muy... A la ligera, pues es que Sí. o sea, no lo viviste tal cual tú. O sea, sí, yo creo que también estaría muy padre platicar de esto como de las personas que están alrededor tuyo, porque pues lo Sí. viven bien diferente a lo que tú estás platicando. Y ahorita lo dices y lo dices de risa y o sea, te da risa porque pues la verdad es que las situaciones son chistosas. Sí, yo sé que mejor me río, no o sea, ya mejor me Exactamente, río. sí, o sea, no es como porque digas, ay, no me Estuvo importa. bien padre, o sea. Más bien es como esa parte de, pues, son experiencias que dices, bueno, ya la tomas con gracia, pero que sí fueron muy, muy difíciles para ti y para, pues, toda la gente que está a tu alrededor que te aprecia y te quiere, ¿no? Sí, no, y luego no podía ver a mis hijas, o sea, y pues en plena pandemia la gente casi no podía ir a verme. Y mi mamá estaba ahí 24/7. O sea, no, se supone que no se podía, pero mi mamá se metía ahí para estar Al conmigo hospital. al hospital, a cuidados intensivos. Y me acuerdo que también, mira, las orejas, los dedos de las manos y de los pies se me hicieron negros porque se me Por la engangrenaron. circulación. Sí, se me iban a caer. Mi mamá fue la que me daba como masajes y o sea, si no, no tuviera orejas ni manos. Neta, ni- o sea, sí. sí fue lo que alivianó bien cabrón eso. Sí, sí, estuvo bien difícil.
Y sí, siento que yo no lo... Y a mí no me ayudó no haberlo vivido bien porque después de eso volví. Ok. O sea... Digo que también caemos en cuenta que realmente cuando estamos en un tema de adicciones es muy difícil salir de ahí. O sea, no son enchiladas, no son como que, ya me metí de hecho a un anexo que ahora están muy famosos, pero pues Sí. no, o sea, realmente hay un proceso detrás de muy fuerte Sí. que mucha gente no lo entiende. O sea, hay como que te ven, ya ayuda un chorro a Erika y sigue. Pues es que no es tan sencillo. Pero bueno, Sí, platican. pues es que la adicción es más... O sea, dicen que es como la punta, ¿no? Del iceberg y todo lo demás son las emociones, de que cómo te sientes y así. Entonces yo no trabajé nada, obviamente, en ese tiempo en el hospital. Entonces salí y me tardé... Me acuerdo que yo usaba pañal, o sea, no podía pararme y me tenía sonda y todo. Ok. Y me dijeron, te vas a tardar como de 6 meses a un año en caminar. La madre. Yo dije, ni de pedo. Ni de pedo. Entonces yo en mi casa, bien ese que soy, entonces empecé a pararme así agarrándome de las cosas y en un mes ya estaba caminando. Ay, qué bueno. Pero iba un rehabilitador a mi casa pues sí, que mueve los pies, Apoyarte. de poquito a poquito empecé a caminar y así apenas logré recuperarme y me habló este vato otra vez, el del Uber. Y me acuerdo que estábamos en una fiesta en mi casa, era una carne asada que compró mi hija, la más chiquita. Y yo quería carne asada porque pues estuve mucho tiempo sin comer y en ese tiempo me acuerdo que comía mucho, como o sea, me empecé a recuperar y empecé a tragar así todo lo que te imagines. Y me acuerdo que estaba ahí en la terraza de casa de mis papás y él me había bloqueado a mí en Facebook. Entonces yo no lo podía bloquear a él. Pero se cuenta que él me desbloquea y me empieza a marcar. Y eso sí me da risa porque sí me la bañé. O sea, porque hace cuenta que me habló y me acuerdo que estaba el celular así y lo volteé y dije no. Y seguí platicando, pero era algo como que decía, no, es que le tengo que contestar. Y luego le dije, voy al baño. No le dije a nadie, obviamente, que me estaba hablando. Sí. Y me metí al baño y le contesté y me dijo, estoy afuera de tu casa. Sal. ¿Y qué hizo Erika? Saliste. Salió y que yo, ¿por qué no me buscaste en todo este tiempo? Y de que, no, yo te amo. Y yo, pues, bien pendeja, ¿no? O sea, de que no, sí, es que mis papás, nuestro amor no puede ser. O sea, como que yo me sentía en una novela, ¿no? Así como que, como cuál sí que es la película de Amores Perros o cuál es, la que... Sí. así me sentía yo. Y otra vez, hace cuando que dije, bueno, vamos a andar otra vez, pero ya no nos vamos a drogar. Y así fue como que lo que acordamos, ¿no? Y luego otra vez lo empecé a meter a mi casa porque pues yo obviamente no podía salir. Que nunca supieron que entrara a tu casa, o sea, no, antes, nunca, hasta el final. Ok. No, ya me acuerdo que ya hasta pusieron cámaras adentro de mi casa porque como yo andaba haciendo cosas bien raras, entonces como que me ponían cámaras para ver qué. ver qué pedo, sí. Pero me acuerdo que lo vi unas 2, 3 veces así sin drogarnos. Y luego después un día sacó la pipa. Y me acuerdo que yo lo vi y le dije, no mames. O sea, casi me muero, güey, de que... Y otra vez me enseñó... Y me dijo, bueno, si tú quieres, pues tú no fumas y fumo yo. Y yo, bueno, fuma tú. Pero no te quiero ver, o sea, métete al baño. ¿Y qué estaba fumando? O sea, que iba a fumar. Cristal. Ok. Real la pipa, haz de cuenta de cristal. Y me acuerdo que yo nada más estaba escuchando el encendedor de que... Chic, y yo así. Y luego me metí con él al baño y le dije, mejor si quiero. Y ahí voy otra vez. Le dije, bueno, pero nada más cuando te vea. Y claro que no, o sea, cuando que empecé a comprar yo también otra vez y todavía o sea, ni podía caminar bien, o sea, toda flaquita todavía y ya me estaba drogando otra vez. Ok.